nuestros ojitos cerrados, coloquémonos en la presencia del Señor. Coloquémonos en la presencia de Jesús y reconozcamos que Jesús es el único que es el Señor de nuestras vidas, que Jesús es el Rey, que Jesús es palabra de vida eterna. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos ante tu presencia, Señor. Aquí estamos para reconocer que eres la palabra viva. Nos colocamos ante ti, nos colocamos en tu presencia, nos llenamos de tu presencia, Señor. Queremos pedirte que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón en esta solemnidad de la fiesta del Espíritu, para que siempre, escuchando la buena nueva, escuchando el mensaje de salvación, podamos reconocer que eres el Señor, que eres la salvación. Ven a nuestras vidas, Señor. Ven a nosotros. Ven a nuestras mentes, ven a nuestros corazones. Abre también nuestros corazones, abre nuestros oídos, abre nuestra mente a la escucha, a la buena nueva, al mensaje, a la vida en abundancia. Adoro tu nombre, Dios. Adoro tu nombre, Jesús. Reconozco que eres el Señor de la vida. Bendito seas. Cuando escuches la voz del Señor, que está hablando a tu corazón, que está hablando a tu corazón, no te resistas. No te resistas ni quieras seguir como rebelde. Como rebelde. Una vez más, vamos a volverlo a decir. Cuando escuches la voz del Señor, que está hablando a tu corazón, que está hablando a tu corazón, no te resistas. No te resistas ni quieras seguir como rebelde. Como rebelde. A ver todos. Entra Jesús. Entra Jesús. Toma mi vida. Toma mi vida. Toma mi ser. Toma mi ser. Que es para ti. Que es para ti. Y entre tus brazos. Y entre tus brazos. Quiero sentir. Quiero sentir. Cuánto me amas. Cuánto me amas. Entra Jesús. Otra vez. Entra Jesús. Toma mi vida, díganlo. Toma mi vida, toma mi ser, que es para ti. Que es para ti. Y entre tus brazos. Y entre tus brazos. Quiero sentir. Quiero sentir. Cuánto me amas. Cuánto me amas. Porque Él está a la puerta esperando a que le abras, a que le abras tu corazón para entrar y morar, para entrar y morar junto a ti toda la vida, toda la vida. Entra Jesús. Toma mi vida. Toma mi vida. Toma mi ser. Toma mi ser. Que es para ti. Que es para ti. Y entre tus brazos. Y entre tus brazos. Quiero sentir. Quiero sentir. Cuánto me amas. Cuánto me amas. Entra Jesús. Toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, que es para ti, y entre tus brazos, quiero sentir, quiero sentir cuánto me amas. Adoro tu nombre, Señor. Digo tu nombre, Jesús. Háblanos, Señor. Bendícenos.
Acompáñanos, llénanos de tu presencia, Señor. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, intercede por nosotros. Llénanos de tu presencia, también Madre del Camino, y bendícenos siempre. Amén. Amén. Se pueden sentar. Vamos a meditar un poco antes de la celebración de la Eucaristía, algo que estamos celebrando en el día de hoy y que es conocido por muchos de ustedes como es la fiesta del Espíritu. Cuando nosotros hablamos de la fiesta del Espíritu, estamos hablando de la fiesta de la iglesia. Hoy nosotros podríamos decir que la iglesia está cumpliendo años, porque la iglesia fue llamada por Jesús con los apóstoles, pero el día de Pentecostés se confirma el llamado que el Señor le hizo a los apóstoles con la venida del Espíritu Santo. Entonces, en la iglesia siempre ha existido alguien que la mueve, y ese que la mueve es la tercera persona de la Trinidad, la acción del Espíritu. Hemos escuchado también nosotros muchas veces que el apóstol San Pablo y la misma Sagrada Escritura, a través del apóstol San Pablo, nos dice que debemos tener una vida según el Espíritu. ¿Y qué significará eso de tener una vida según el Espíritu? Porque nosotros hemos escuchado también en otros momentos, podemos tener una vida según el cristianismo, una vida según el evangelio, una vida según nuestras enseñanzas cristianas, etcétera. Pero ¿qué significará decir que debemos tener una vida en el Espíritu? Tener una vida en el Espíritu no es otra cosa sino vivir según la gracia y la acción de Dios en nuestras vidas. Más sencillo todavía el dejarnos nosotros poder mover por la gracia y la acción de Dios, dejarnos llenar por la gracia y la acción de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra, bueno, son dos lecturas de la Sagrada Escritura, pero la primera nos va a hablar un poco según la vida del Espíritu, y la segunda va a ser los resultados de nosotros vivir en el Espíritu, pero también el resultado de los que no podemos vivir según el Espíritu. Entonces, quiero comenzar pues meditando un poco esta palabra, y es de Romanos 8, capítulo número 8, versículo del 1 al 14. Repito, Romanos número 8, capítulo 8, versículos del 1 al 14. Vamos a prestar atención, y el hermano acá y uno de los proclamadores van a ir leyendo la Sagrada Escritura, y yo voy a ir explicando algunas partes de esa palabra, que es la que nos viene a nosotros a decir cómo es que tenemos que vivir según el Espíritu. ¿Qué significa vivir según la gracia de Dios? Vamos a escuchar entonces. Hermanos, ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Punto. ¿Qué dice anteriormente? Según el Espíritu me ha liberado ¿de qué? De la muerte, del pecado y de la muerte. Del pecado y de la muerte. Por el Espíritu, según el Espíritu, nos hemos liberado del pecado y de la muerte. Explico, ¿qué significa eso? Escuchen, con la venida de Cristo, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos conocimiento que se da la salvación del mundo. Pero sucede algo muy especial. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que es allí, en esa acción del Señor en la cruz, donde se da ciertamente el nacimiento de esa iglesia, y al darse el nacimiento de esa iglesia es donde se confirma la promesa hecha por el Señor. ¿Cuál era la promesa hecha por el Señor? La promesa era que el Hijo del Hombre tenía que morir en la cruz, y muriendo en la cruz íbamos a recibir salvación. Después de esto, el Hijo del Hombre resucitaría.
subiría al cielo y nos enviaría la gracia y la acción del Espíritu. Por lo tanto, ¿quién es el que ha movido desde que el Señor sube a los cielos y los inicios de la iglesia hasta nuestros tiempos? El Espíritu. Por eso es que el Espíritu, escuchen bien, el Espíritu Santo es el que va revelando esas cosas que vienen del pecado y que vienen ¿de dónde? De la muerte, del pecado y de la muerte. Entonces, por la muerte del Señor en la cruz viene la promesa, y la promesa es el envío del Espíritu. Continuamos. Esto no lo podía hacer la ley por cuanto la carne era débil y no le respondía. Claro, esto no lo podía hacer la ley. ¿Y qué significa esto? Que esto no lo podía hacer cualquier persona. Esto no es parte de la vida humana, esto es parte de la gracia divina. ¿Y qué es parte de la gracia divina? Que tenía que darnos salvación, para que dándonos salvación quedáramos libres y viniera ¿quién? La acción y la gracia del Espíritu. Continuamos. Dios entonces quiso que su propio Hijo llevara esta carne pecadora. Punto. Lo que le estaba diciendo al principio. ¿Qué quiso Dios? Que su propio Hijo llevara ¿qué cosa? La carne pecadora. Es decir, que Jesús, escuche bien, que Jesús asumiera todo lo que era la salvación. En otras palabras, el Dios de la vida lo que quería era que Jesús llevara, asumiera la redención del mismo mundo. Por eso es que sobre el hombro del Señor fue colocado una cruz, y esa cruz que viene a significar ciertamente los pecados, la muerte, pero también viene a significar la salvación del mundo. Por eso es que dice ahí la Sagrada Escritura, no es cualquier cosa de la ley. La ley no podía darnos a nosotros salvación, la ley no podía liberarnos del pecado, la ley no podía darnos la gracia, mientras que la voluntad de Dios y era que muriera Jesús para asumir todo lo que tenía que ver con el pecado, y ahí sí pudiéramos recibir la gracia del Espíritu. ¿Qué más dice? Lo envió para enfrentar al pecado y condenó el pecado en esa carne. Punto. Seguimos. Así, en adelante, la perfección que buscaba la ley había de realizarse en los que no andábamos por los caminos de la carne, sino por los caminos del Espíritu. Punto. ¿Ve? Aquí viene a decirnos entonces nosotros que la salvación del Señor, lo que nos quiere mostrar, la salvación del Señor fue dada. Sí, en eso creo que estamos claros, ¿verdad? ¿La salvación fue dada o no fue dada? Ya fue dada. Pero hay dos caminos. El primer camino, ¿cuál es? Según la Sagrada Escritura, dice ahí, los que están ¿en dónde? En la muerte. En la muerte. ¿Y el segundo? En el Espíritu. En el Espíritu. A ver, ¿el primer camino cuál es? ¿Los que están dónde? En la muerte. ¿Y el segundo? En el Espíritu. Es decir, la salvación se nos dio. Jesús nos da la vida en abundancia. Jesús nos da lo que nosotros necesitamos. Pero tenemos dos opciones o tenemos dos caminos. Uno, que es el camino de la muerte, o dos, que es el camino del Espíritu. El camino de la muerte, ¿cuál es? El camino del pecado. El camino del Espíritu, ¿cuál es? El camino de la gracia, la bendición y la presencia del Dios de la vida en medio de nosotros. En otra palabra, mis queridos hermanos, usted y yo somos los que escogemos cuál es el camino que nosotros necesitamos, cuál es el camino que usted quiere llevar. Si es un camino de condenación, de pecado, de muerte, etcétera, o el camino de salvación y vida, que no es otra sino entrar en la presencia del Espíritu. Por eso es que yo les decía, ¿qué significará entonces vivir según el Espíritu? Vivir según el Espíritu es eso, el camino de esa gracia de Dios para que sea Él quien habite en mí. Continuamos. Los que viven según la carne no piensan más que en carne. Punto. ¿Ven? ¿Cuántos caminos son? No escucho. ¿Cuántos caminos? Dos. El primer camino es el camino de la muerte, que es carne, mundo, etcétera. El segundo camino, ¿cuál decíamos? Que es el camino del Espíritu. Mire, los que están para este lado, que es el camino de la muerte, del pecado, de la carne, ¿piensan en qué? Vuelvo a leer otra vez. Los que viven según la carne no piensan más que en carne. Los que viven en la carne, es decir, los que viven en este mundo, en este camino, que es un camino de pecado, que es un camino de mundo, que es un camino de muerte, ¿en qué piensan? En lo que están. Entonces, si están en el camino de la muerte, ¿en qué piensan? En la muerte. Si están en el camino de pecado, ¿en qué piensan? En el pecado. Si están en el camino de la carne, ¿en qué piensan? En la carne. ¿Ve?
Ustedes no han escuchado por ahí que a veces dicen, fulano de tal se ganó la lotería y ese tiene plata. ¿Cómo es posible que yo juego la lotería y nunca pego nada? Pero aquel tiene plata, juega la lotería y gana. Y sale el otro y dice, mi hijo, es que la carne, perdón, es que, ¿cómo es? La plata busca la plata. Pues entonces la carne busca la carne, el pecado busca el pecado, la muerte busca la muerte. Lo que del mundo se busca, lo que del mundo llega entre ellos mismos. Entonces, el que está en la carne o el que está en la muerte, ¿en qué piensa? En la carne y en la muerte. Seguimos. Y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Y los que viven en el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Es decir, los que viven en Dios, ¿en qué piensan? En las cosas de Dios. ¿En qué andan? En las cosas de Dios. Por eso es que ustedes entenderán entonces, mis queridos hermanos, que hay gente que quizás usted pertenece a su familia y usted piensa en las cosas de Dios, y hay miembros de su misma familia que piensan son solamente en las cosas de la carne. ¿Ven? Entonces, pero es que nosotros a veces como que en esa cosa no nos la llevamos. Por eso, porque es que la vida del Espíritu nunca va a ir unida a la vida de la carne o a la vida del pecado. ¿Sí entendieron? Una cosa es carne y otra cosa es espíritu. Seguimos. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Vuélvame a leer eso otra vez. Antes de la muerte, vuélvame a leer. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne. Punto. No hay sino muerte en lo que ansía, es decir, en lo que busca la carne. No hay sino muerte. ¿Y muerte qué significa? Pecado. Pero ¿qué sucede con los que buscan la gracia y la presencia de Dios según el apóstol San Pablo? ¿Qué sucede? Mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Vida y paz. Mientras que el Espíritu anhela vida y paz. En otras palabras, vivir en esa presencia de ese Dios, ¿cuál es el resultado? La vida y la paz. Pero Padre, yo no tengo paz. ¿Qué es lo que le hace falta en su mente y en su corazón? Dios. Pero Padre, yo no tengo tranquilidad. ¿Qué le hace falta en su mente y en su corazón? Dios. Pero Padre, yo estoy inestable emocionalmente en muchos sentidos, esto y aquello. ¿Qué es lo que le hace falta en su mente y en su corazón? Dios. ¿Por qué? Porque no tiene la vida en el Espíritu. Por eso es que hay mucha gente que vive en el mundo, sumergido en el mundo, en el trabajo, en una cosa, en otra, se aísla de Dios, sacan a Dios de su mente y de su corazón, y por eso es que no consiguen paz y no consiguen vida, porque no viven según el Espíritu. Seguimos. Los proyectos de la carne están en contra de Dios. ¿Ven? Los proyectos de la carne están en contra de Dios. ¿Qué le dice a usted la palabra? La palabra le dice a usted, vamos por este lado. ¿Qué le dice a usted el mundo? Vamos por este lado. Los mandamientos de Dios, ¿qué dice? No robar. ¿Y el mundo qué le dice? Coja ahí algo que eso nadie lo va a ver. ¿Qué le dice la palabra a usted? No mentirás. ¿Y qué le dice el mundo? Eso una blanca o negra, eso no tiene mucha diferencia. ¿Ven? ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta? No deseará la mujer de tu prójimo. Mire, coma y beba, porque mañana no se sabe. Hágale. ¿Y qué dice la palabra? No desearás la mujer de tu prójimo. ¿Ve? Porque los planes de Dios no están dentro de los planes de ¿quién? De la carne, del mundo. Continuamos. Pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Seguimos. Pues los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Ve. Punto. Pare un momentico ahí. Los que viven según ¿quién? No pueden agradar a ¿quién? No pueden. Pero Padre, yo hago cosas muy buenas. No se trata de ser bueno, se trata de cumplir la palabra. Pero Padre, yo hago cosas, reparto mercado y hago cosas y hago obras de caridad. No se trata solamente de eso, se trata de cumplir la palabra. Pero Padre, yo estoy cumpliendo la palabra porque estoy haciendo muchas obras de caridad. Pero hay grupos, instituciones que son muy buenas, no son cristianas ni católicas ni nada por el estilo, y también hacen la bondad. También regalan cosas y también hacen mercado y reparten. No se trata solo de ser bueno. Escuchen esto. No se trata solo de ser bueno. Se trata es de cumplir ese mandato, cumplir esa palabra. Seguimos. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería, pero Cristo está en ustedes,
y aunque el cuerpo no lleve en sí sino muerte a consecuencia del pecado, el espíritu es vida por haber sido santificado. Paremos un momento. ¿Qué es lo que nos viene a confirmar el apóstol San Pablo en estas citas bíblicas? Que usted y yo, por el bautismo, con la muerte de Cristo en la cruz, ya pasamos a ser templos de Dios. En otras palabras, su vida y mi vida es la misma presencia de ¿quién? De Dios. Somos templo, o en otras palabras, somos casa de Dios. Eso es lo que nos viene a decir. Entonces, si somos templo o casa de Dios, no se puede manchar con el camino del pecado, sino al contrario, se tiene que llevar y bendecir con la vida en el Espíritu. Continuamos. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos no está en ustedes, él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien, den muerte a las obras del cuerpo mediante el espíritu y vivirán. Punto. Den muerte a las obras de ¿quién? Del cuerpo. Del cuerpo, de la carne. Den muerte. Mire cómo viene el apóstol San Pablo y nos dice a nosotros: den muerte a las obras de la carne. Den muerte a las obras del mundo. Y usted se preguntará, ¿y qué significa dar muerte a esas obras del mundo, a esas obras de la carne? Significa el hecho de poder vencer aquello que el mundo me arropa, pero no solo, sino con la gracia y la acción de Dios. ¿Por qué? Porque viene el apóstol San Pablo y dice: den muerte a las obras del mundo, pero con la gracia, es decir, con esa fuerza del Espíritu. En otras palabras, mis queridos hermanos, nosotros no podemos hacer esto solos, sino que la única manera de nosotros poder vencer estos instintos que son propios del mundo es con la ayuda que viene de Dios. Pero esa ayuda que viene de Dios tenemos que buscarla, dejarnos llevar por ella para que podamos vencer esas obras que son propias del mundo. Yo acostumbro a decirle a la gente lo siguiente, y lo he dicho en muchas convivencias, retiros, encuentros y una cosa y demás. Yo acostumbro a decirle: tengan mucho cuidado a aquellos que han decidido buscar al Señor de verdad. Tengan mucho cuidado a aquellos que de verdad han tomado la decisión de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo siempre busca lo que le pertenecía. Acuérdense de eso. El diablo siempre busca lo que le pertenecía. Porque si usted ha decidido de verdad vencer las obras del mundo con la acción y la gracia del Espíritu, su vida va a estar en una constante lucha espiritual. Es decir, por un lado va a estar usted dejándose guiar por la acción de Dios, pero por el otro lado el diablo estará para buscar que usted y yo caigamos en la tentación. Porque repito, el diablo busca lo que le pertenecía. Continuamos. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. ¿Qué más quiere? Todos los que el Espíritu Santo guía son hijos de Dios. Es decir, que el que se deja guiar de verdad por el Señor y por esa gracia y por esa acción es porque reconoce que es hijo de Dios. El que no se deja llevar ni guiar por la gracia de Dios no reconoce en ningún momento que es hijo de Dios. No sé si queda claro. Entonces, cerramos esta primera parte y es: ¿cuántos caminos hay? Dos. El primer camino, que es el camino de la muerte, y el segundo camino, que es el camino del... Otra vez, el primer camino, ¿cuál es? El de la muerte. Y el segundo camino, el del Espíritu. El primer camino de la muerte es todo lo que tiene que ver con el pecado. El segundo camino, que es el Espíritu, es la gracia y la acción de Dios en la vida de nosotros. Tenemos dos opciones: o es este o es este. Si es por este, siempre vamos a estar allí, sumergidos en ese mismo pecado. Si es por la gracia del Espíritu, es la acción de Dios que siempre buscará santificar la vida de nosotros, para que no se nos olvide que somos casa o que somos templo de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Escuchen bien esto, mis queridos hermanos. Vamos a buscar ahora Gálatas, capítulo número 5,
versículos del 19 al 26. Repito, Gálatas, libro de Gálatas, capítulo número 5, versículos del 19 al 26. Decíamos que hay dos caminos, ¿cierto? Bien, vamos a ver ahora entonces más a fondo cuáles son los frutos, oigan esto, los frutos que hay en este camino de muerte y cuáles son los frutos que hay en este camino del Espíritu. Porque si me voy por el camino de la muerte, yo voy a obtener frutos, pero si me voy por el camino del Espíritu, voy también a tener frutos. En los dos hay frutos, pero en unos hay de una manera y en los otros hay de otras. Repito, Gálatas capítulo número 5, versículos del 19 al 26. Escuchen bien para que aprendan. Ahí vamos. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne, fornicación. Punto. Vamos a empezar a ver los frutos de la carne, los que están en la muerte, los que están en el pecado. Vamos a irlo nombrando muy despacio. Empezamos. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Proviene de la carne, camino de muerte. Fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, Ya va. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Vamos a volverlo a leer porque a mí ya se me olvidaron. completo. Pero despacio. Nómbrelo uno cada uno. Ay, padre, yo no estoy metido en ninguno de esos. Yo no, gracias a Dios y a la Virgen, gracias a Dios, yo de verdad que no estoy metido en ninguno de esos, gracias a Dios. Ay, Señor, pero quizás en ninguno de esos, pero unos semejantes a esos. Porque de esos se declinan demasiados. A ver, vamos a empezar a nombrarlo despacio. Es fácil reconocer los frutos de la carne, el camino de la muerte. Empezamos. Fornicación. Fornicación. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Fornicación. Aprovechen, hagan. Bueno, ustedes se podrán imaginar todo lo que yo les puedo decir en este momento, ¿verdad? Fornicación. Vamos a que la carne viva. Disfrutemos porque este cuerpo lo que pide es placer. Ay, pero padre, usted sabe que uno es humano. Y como uno es humano, pues la carne es débil, padre. Y la carne, usted sabe, padre, que uno siente unas cosquillas en la boca del estómago, padre. Y usted sabe, padre, y usted sabe, y usted sabe. ¿Y qué sé yo? Pues usted sabe, no, yo no sé. Fornicación. Impurezas. Impurezas. Y qué desvergüenzas. significa? ¿Impureza y qué? Y desvergüenzas. Y desvergüenzas. Impuros. ¿Por qué? Porque todo lo que llega lo aceptamos. Todo lo que el cuerpo pide, se lo damos. Todo lo que llega a la mente, lo consentimos. Un mal pensamiento como tal no es pecado. ¿Cuál es el pecado? Cuando usted lo consiente. ¿Cuál es el pecado? Cuando deja que lo arrope. ¿Cuándo está el pecado allí? Cuando usted le hace caso al pensamiento. ¿Ve? Padre, me acuso que tengo malos pensamientos. Pues sí, está bien, ¿cómo no? Pero eso pecado mortal como tal, no. El pecado entra en la medida en que usted termina haciendo lo que el pecado le dijo, el pensamiento le dijo. En otra palabra, cuando usted consiente el pecado o el pensamiento, ahí sí entra el pecado como tal. Impurezas, ¿ve? Entonces viene, ¿recuerdan ustedes aquella cita bíblica del Evangelio cuando dice que lo que es impuro no es lo que entra a la boca del hombre, sino lo que sale de la boca. Sale de la boca del hombre? ¿Y qué saldrá de la boca de nosotros? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Qué le decimos nosotros a los demás? ¿Qué pensamos nosotros sobre los demás?
allá va la señora fulana de tal, seguro esto, seguro aquello, seguro para allá, quién sabe. Ve, todo lo que salga de la boca de nosotros es lo que nos hace impuros. Ve, en el camino de la muerte. ¿Qué más viene? Culto de los ídolos y hechicería. Culto de los ídolos y la hechicería. Padre, usted sabe que yo conozco una señora. La señora dice que ella hace cosas del más allá. Porque ahora todo lo disfrazan, la brujería la disfrazan con el más allá. Exactamente. Más allá. En estos días una señora vino y me dijo eso. Me dijo, padre, es que ella hace cosas del más allá. El más allá. Ahora, o sea, ¿eso cómo se llama? Brujería. Exactamente. ¿Cómo se llama eso? Hechicería. Pero ¿cómo le pone la gente? Más allá. ¿Cómo le pone el diablo? Más allá. Para que no se vea tan, sino para que se vea adornado. Para que no tenga así como nada feo. Para que suene bonito. Venga para averiguarle el más allá. ¿Ve? Culto a los ídolos y a la hechicería. No es posible, mis queridos hermanos, que nosotros en pleno siglo que vivimos, año 2022, usted esté pensando todavía en cosas de brujería, hechicería y demás. Usted tiene que pensar es en el evangelio y en la palabra. Usted no puede estar pensando en esas cosas. Usted no puede estar pensando en que una cinta roja lo va a proteger a usted de no sé qué cosas. Usted no puede estar pensando que una azabache de esos negros que le ponen en la mano al niño, o que la gente se guinda aquí en la ropa, lo va a proteger a usted de no sé de qué, pero que lo protege. ¿De qué lo va a proteger a usted? A usted lo único que lo protege es la gracia y la acción del Espíritu, la gracia y la acción de Dios en su vida, la acción de los santos ángeles custodios, Miguel, Rafael, Gabriel, la acción de Dios sobrenatural en su vida. Él es el que lo santifica a usted y lo protege. Pero una cinta, una azabache, una cosa de esa, eso a usted no lo va a proteger de nada. Eso es hechicería, eso es brujería, eso es culto a los ídolos. ¿Qué más dice? Odios, ira y violencias. Nómbreme las tres otra vez. Odios. 1, ¿cómo se llama? Odios. La segunda. Ira Ira y violencia. y violencia. Padre, pero es que yo le tengo un odio a fulana de tal. A la cuñada. A la cuñada le tengo un odio, padre. Mire, mire, padre, que usted viera, padre, yo le tengo un odio. ¿Dónde está? En el camino de la muerte. Padre, le tengo un odio a mi hermano porque me traicionó en un negocio que hicimos. Está en el camino de la muerte. Padre, le tengo un odio a la señora del frente porque esa señora, está en el camino de la muerte. De la muerte. Porque el odio es propio del diablo, no viene de Dios. Padre, no sé cómo sacar este odio que tengo guardado en mi corazón. El diablo está anidando en usted. Padre, no nos meta miedo. No, le estoy diciendo la verdad. ¿Qué más dice? Odio, ira y violencias. Iras y violencias. Violencias, iras. No se le puede decir nada porque revienta de una vez. No se le puede decir nada porque explota de una vez. No se le puede decir nada porque de una vez dice 4 cosas y la suelta. No se le puede decir nada porque de una vez tiene un carácter. Lo que tiene es ira en su corazón. Lo que tiene es rabia en su corazón. Y si tiene rabia, por supuesto que tiene odio, tiene violencia. Entonces, ¿a qué me lleva el odio y a qué me lleva la ira? A la violencia, a ser agresivo, a tratarlo a usted mal, a decirle 4 cosas, a tratarlo, a golpearlo, a lo que sea. Ese es el resultado del odio y ese es el resultado de la ira, la violencia. Entonces, por eso nosotros decimos, ¿por qué tendremos una sociedad tan violenta? ¿Ustedes no han escuchado por ahí que dicen eso? ¿Por qué tendremos nosotros una sociedad tan violenta? Porque en esta sociedad que nosotros vivimos reina ¿qué cosa? Los odios y las iras, es decir, las rabias. Ese es el resultado, la violencia. ¿Por qué un hombre es tan violento con su esposa? Porque lo que tiene en su corazón son odios, iras. ¿Por qué una señora es tan violenta con sus hijos? Porque lo que tiene en su corazón es odio y ira. ¿Qué tal? ¿Se dieron cuenta? Pero yo soy bueno y yo le hago mercado y le llevo a los pobres. La misma fritura verde, como dicen por ahí. Seguimos. Celos. Oh, padre, pero usted sabe que si uno no cuida, a pedir se queda. Una cosa es que cuide y otra cosa es que se vuelva enfermo.
Una cosa es que cuide, porque Dios es un Dios celoso. Dios cuida de su pueblo. Dios quiere que Él sea adorado por su pueblo. Pero una cosa es el celo y otra cosa es la enfermedad. No sé si me estoy explicando. ¿Qué más dice? Furores, Furores, ambiciones y divisiones. y divisiones. Es decir, 3 en 1. Lucha de poder, deseo de tener más. No puede ver al otro porque de una vez quiere quitarle. ¿En cuántas familias no se están quitando las cosas que le queda del papá y la mamá entre los mismos hermanos? ¿Por la lucha de qué? De poder. ¿Cuántos hermanos no están discutiendo entre ellos sencillamente porque quiere quedarse con todo lo que los papás hicieron durante muchísimos años? Y los demás hermanos que se mueran, que se las arreglen como puedan. ¿Eso qué es? Lucha de poder. ¿Eso es estar dónde? En el camino de la muerte. Seguimos. Sectarismo y Sectarismo. envidias. Sectarismo. ¿Y qué es sectarismo? Aislarme. ¿Qué es sectarismo? Rechazar. ¿Qué es sectarismo? Sacar de un lado a la gente. Eso es sectarismo y eso es pecado. ¿Qué más viene? Y envidias. Y envidias. Y envidias. ¿Y qué es la envidia? El ponerme triste porque yo no tengo lo que el otro tiene. ¿Ve? El alegrarme cuando al otro le pasa lo que le pasó y que es algo malo. Ahí hay envidia. Y pudiéramos nosotros revisarnos interiormente. ¿Será que yo tengo algunos de estos? Frutos de la carne, camino de la muerte, según el apóstol San Pablo. ¿Qué más sigue? Borracheras. ¿Cómo dijo usted? Borracheras. No escucho otra vez. ¿Qué fue lo que dijo? Borracheras. Borracheras. ¿Cuántas familias se han dividido a causa del alcohol? ¿Cuántos matrimonios se han separado por alcohol? ¿Ve? ¿Cuántas? Y hay gente, escuchen, y hay gente que toma jueves, viernes, sábado y domingo y dice, pero yo no estoy enfermo. No, normal, no. Es solamente jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes y miércoles descanso y vuelve y juega. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y estamos en la pelazón salvaje, pero para el micha hay plata. Y siempre habla plata. Porque es el licor. Borracheras. Ahí lo dice, borracheras. Seguimos. Orgías y cosas semejantes. No, pues dígame, orgías. Ya no bastan 2 personas, sino ahora tiene que ser en grupo. Porque todo es grupal ahora. Todo es grupal. Todo es grupal. Ahora todo es, usted sabe, padre, todo es en familia. Todo es en familia ahora. ¿Ah? Y entonces, ahora vienen y entonces este señor se viene con su esposa y este señor se viene con su esposa y se intercambian entre ellos. ¿Ah? Se intercambian. Présteme y yo le presto, como si esto fuera. ¿Ah? Y normal. Usted como que no está actualizado, padre. Eso no es que esté actualizado, no. Al contrario, está en el pecado de la muerte. Présteme y yo le presto, como si esto fuera un pollo, una gallina. Epa, ¿y qué pasa? Camino de la muerte. ¿Y qué más dice? Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero padre, ¿por qué será que a mí me pasan estas cosas, padre? Yo soy bueno, yo le hago mercado a los pobres, yo visito a los enfermos, yo voy al hospital, yo ayudo a todos los que hagan tal cosa. Padre, a mí alguien me pide un favor, yo se lo hago, etcétera, etcétera. Pero tiene una vida como esta. Desordenada. ¿Cómo espera usted? Entonces queremos, escuche, queremos justificar el pecado que nosotros tenemos con acciones buenas. Queremos justificar el pecado. Hacemos el pecado, tenemos el pecado y lo justificamos haciendo obras de caridad. Y creemos que con las obras de caridad ya esos pecados ya están listos y Dios me perdona por todo eso. Yo hago eso, Señor, yo sé que eso está mal, pero como yo le doy comida a los pobres, entonces ya con eso creo que ya me gané el reino de los cielos. ¿Y qué dice al final? No heredarán el reino de Dios. el reino de Dios.
Uy, no, pero esa palabra está muy dura. No está dura, está suave más bien. ¿Qué más dice? En cambio, En cambio, estos son los del camino de ¿qué? De la muerte. Vamos a ver ahora el camino del Espíritu. Vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu. Cuáles son los resultados de estar en la presencia de Dios. Escuchemos despacio. en cambio, el fruto del Espíritu es caridad. Caridad. ¿Cuál es uno de los frutos de estar cerca de Dios? La caridad. No es otra cosa sino el amor. Y el amor no es andarle dando besos a todo mundo. El amor es la disposición, el cariño, el afecto, el poder servir, el poder estar con el otro, el estar con el que sufre. Un arrogante nunca está con el que sufre. Un orgulloso nunca está con el que sufre. Un envidioso nunca está con el que sufre. ¿Por qué? Porque no hay amor en su corazón. Mientras que los que están en la presencia de Dios, uno de los frutos que es el amor. El amor. ¿Cuál es otro fruto? ¿Cuál es otro regalo? Alegría. Alegría, la alegría. Ay, padre, que yo he hecho unos chistes. Padre, yo cuento. Esa no es la alegría que viene de Dios. La alegría de Dios es la disposición, o mejor dicho, la posición positiva, mente positiva en el nombre de Dios ante las realidades que van surgiendo. Esa es la alegría, porque uno de los frutos del Espíritu, que lo dice ahí claramente, es el gozo. Es decir, el sentirme amado, el sentirme perdonado por el Señor. ¿Qué más dice? Paz. Paz, que eso es lo que muchos de nosotros necesitamos. ¿Qué más? Comprensión de los demás. Comprensión de los demás. No es fácil, señoras, escuche, no es fácil vivir con el marido suyo. Señores, no es fácil vivir con la mujer suya. Señor y señora, no es fácil vivir con los hijos suyos. Hijos, no es fácil vivir con sus papás. Chamo, chama, no es fácil vivir con la suegra. No es fácil vivir con el suegro. No es fácil. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos del otro? Comprensión. Y para empezar a comprender al otro, hay que estar en el camino del Espíritu. Una cosa es que yo diga, yo no entiendo a fulano. Y otra cosa es que yo diga, no comprendo a fulano. Hay mucha diferencia entre entender y comprender. Y los que están en el Espíritu, uno de los regalos es comprender al otro. ¿Qué más dice? Generosidad. Generosidad. ¿Ve? Claro, los que están en el camino del Espíritu aprenden a ser generosos. ¿Por qué? Porque se empiezan, escuchen esto, a desprender de sus cosas. Y no solamente cosas materiales, sino incluso hasta de tiempo para poderle ofrecer a otro. El que tiene envidia, el que tiene odio, el que tiene arrogancia, etcétera, etcétera, nunca tiene tiempo para los demás, siempre está ocupado, nunca lo puede atender, nunca puede ir con usted, nunca puede ir con aquel, siempre, todo el tiempo gira en torno es a él. El que está en el Espíritu, ¿cuál es el resultado? Generosidad. Cuando usted saca un rato de tiempo para ir a visitar a un enfermo y está con él media hora, una hora, no le está entregando dinero, no le está dando materiales, cosas de comida ni nada, pero usted está sacando de su tiempo para estar con el que sufre. Y si usted está sacando de su tiempo para estar con el que sufre, entonces dentro de usted hay generosidad. ¿Ve? ¿Qué más? ¿Cuál es el otro regalo? ¿Ah? Bondad es bueno. Y cuando digo bueno, no me significa solamente hacer cosas buenas, sino hacer el bien, que no es otra sino hacer el evangelio. ¿Qué más? Fidelidad. Pero padre, la fidelidad es para solamente los esposos. No, la fidelidad es para todo cristiano. Es decir, mantenerme firme en las cosas que yo creo y en las cosas de Dios. Yo me mantengo firme, creo firmemente. Aunque venga la duda, me mantengo firme. Ahí hay fidelidad. ¿Qué más? Mansedumbre y dominio de sí mismo. Mansedumbre y dominio de sí mismo. Eso no es otra cosa sino aprenderme a controlar. Aprenderme a controlar. No que estoy que me voy y le voy a caer a aquel. Le voy a dar. Sí, pero una cosa es lo que usted siente y otra cosa es cuando usted se controla. Cuando usted se controla, eso se llama dominio de sí mismo. ¿Quién le da a usted el dominio? El Espíritu. No, padre, yo antes no me podían decir algo porque de una vez yo respondía mal.
Ahora me dicen algo y yo respiro, me tomo un vasito con agua, doy una vuelta, salgo, me siento y a la media hora vuelvo. ¿Qué hay ahí? Dominio de sí mismo. de sí mismo. ¿Ve? Pero ¿quién se lo da? El Espíritu. Padre, yo antes me ponía bravo por todo, ahora yo dejo que las cosas se vayan dando poco a poco. ¿Hay qué hay? Dominio de sí mismo. Padre, me decían algo y yo respondía mal, ahora yo digo algo y respondo con voz baja. Ahí hay dominio de sí mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu empezó a regalar también el don de la paz. Y cuando hay don de paz, lo que hay dentro de nosotros es lo que empieza a salir de nuestra boca. ¿Ve? ¿Qué más? Estas son cosas que no condena ninguna ley. No condena ninguna ley. Es decir, esto es lo que todo cristiano debería tener. ¿Qué más? Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Punto. Los que pertenecen ¿a quién? A Jesús. A Cristo Jesús han crucificado la carne. Eso lo dice el apóstol San Pablo. Pero nosotros pudiésemos revisar, ¿de verdad yo he crucificado la carne mía en la cruz del Calvario? Es decir, ya he abandonado toda esa serie de cosas, la he dejado a un lado, las he crucificado, las tengo allá con el Señor, ¿le he dado muerte a eso o todavía las llevo colgando? ¿Qué más dice? Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu, depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Vuelvo a leer esas últimas líneas que me gustó. Si ahora vivimos según el Espíritu. Punto. Si ahora vivimos según qué. Si vivimos según qué. El Espíritu. Y si vivimos según, escuche como comenzaba la predicación, según el Espíritu, ¿qué sucede? Dejémonos guiar por el Espíritu. Pues dejémonos guiar por el Espíritu. Es decir, déjese abrazar por Dios, déjese querer por el Señor, crea de verdad en su confianza, crea de verdad en su misericordia, crea de verdad en sus bendiciones, crea de verdad en lo que el Dios de la vida nos promete en la Sagrada Escritura. Déjese guiar por el Espíritu, déjese abrazar por el Señor. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Qué más? Depongamos toda vanagloria. Depongamos toda vanagloria, dejémosla a un lado. Toda vanagloria, es decir, toda prepotencia. Usted es un humano igual que yo y yo soy un humano igual que usted. Aquí todo el mundo es igual. Una cosa es que yo tenga más responsabilidad o usted tenga más responsabilidad, pero todos somos iguales. Y todos vamos, cuando el Dios, y le voy a decir algo que suena duro y feo, pero se lo voy a decir. Cuando el Dios de la vida nos llame allá a su presencia, todos vamos a oler de la misma manera. A menos que nos quemen. Ay, padre, usted habla muy feo. No, no es feo, es la verdad. Pero si todo va normal, todos vamos a oler igualito. ¿Por qué? Porque dice, deje a un lado toda vanagloria. ¿Por qué? Dejemos de querer ser más que los demás. Dejemos de ser más que los demás. Baje la prepotencia, baje la soberbia, baje el orgullo, baje las ansias de poder, bájelas. Que la misma Sagrada Escritura lo dice en Lucas capítulo 1, versículo del 1 en adelante. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Derriba del trono a los poderosos. ¿Y quiénes son los poderosos? Los arrogantes, los soberbios, los orgullosos, los que se creen grandotes, los que el Señor los derriba. Eso en cualquier momento caen. En cualquier momento el Señor derriba del trono a los poderosos y a los que son humildes y sencillos y viven según el Espíritu. El Señor los levanta, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. ¿Ve? Y humilde no es tener así carita de no, humilde es reconocer que tengo falla, pero aquí estoy. ¿Qué más dice? ¿Terminamos ahí? Dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Y de ser celosos. Ahí está el mensaje. ¿Se dieron cuenta? Camino del pecado, de la muerte, camino del Espíritu. Camino del pecado, de la muerte, mire todos los frutos que hay. Camino de la vida en el Espíritu, mire todos los frutos que hay. Entonces usted escoge o este o este. Usted escoge cualquiera de los dos, le sirve.
Yo creo que deberíamos escoger el de un lado, el de la vida en el Espíritu. Mire, hermano, la vida da muchas vueltas. Y hoy estamos aquí, mañana no sabemos. La vida da muchas vueltas. Por eso es que tenemos que aprender a estar unidos a Él. Yo quisiera que en este momento pudiéramos orar un poco al Espíritu Santo para que Él nos ayude a entrar en ese camino de Él. Es decir, donde están esos frutos, que son los frutos que acabó el hermano de proclamar en la palabra. Y que nos ayude a vencer siempre los frutos estos de la carne, que dice el apóstol San Pablo, tienen que estar crucificados en la carne, allá, en la cruz. Padre, yo quiero dejarlos. ¿Cómo hago? Pida la acción de Dios, pida la gracia de Dios. Eso hay que pedirlo, eso hay que pedirlo. Para eso no venden pastillas, para eso está en la oración. Y primero que todo hay que reconocer que tengo esto, tengo aquello. Si usted no lo reconoce, estamos mal. Oramos un poquito. Oramos para pedirle al Señor que nos introduzca en ese camino del Espíritu. ¿Cuánta paz necesito? ¿Cuánto amor necesito? ¿Cuánta generosidad? ¿Cuánto servicio? Dígame usted cuántas cosas de esas yo estoy necesitando hoy en día. ¿Las estoy necesitando yo? Me imagino que usted también. Pero ¿cuántas cosas también de los frutos del camino de la carne tenemos? ¿Cuántos? ¿Ah? ¿Cuántos tenemos nosotros? Padre, de todos esos que nombraron, solamente pegué uno. Bueno, no importa, pegó uno. Yo casi no tengo, Padre, yo casi no tengo porque pegué fue uno solo. Oiga, no se alegre mucho. ¿Por qué? Porque un pecado lleva a otro pecado. Un pecado lleva siempre al otro pecado. Por eso es que siempre vamos a estar en fallas y va a haber siempre pecado en nosotros. Pero la idea es no tener el mismo pecado. Como yo suelo decirle a ustedes, cámbielo por lo menos. Pero el mismo, no, ya. Y hay que pedirle al Señor. Quiero que oremos. Si podemos cerrar nuestros ojos un momentico, si podemos entrar en oración. Perdonen que les insista, pero hay que tener disposición. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor con la acción del Espíritu Santo. Después de haber escuchado esta palabra, después de haber escuchado esta buena nueva, después de haber escuchado este mensaje de estos frutos del camino de la muerte y de los frutos del camino del Espíritu, vamos a invocar la presencia del Señor con la acción del Espíritu Santo para que nos ayude a vencer en todo momento esos frutos que vienen de la carne. Pudiéramos nosotros reflexionar en este momento cuáles de esos frutos de la carne están invadiendo mi mente y están invadiendo mi corazón. ¿Cuáles están invadiendo mi vida? Borracheras, celos, soberbias, orgullos, arrogancia, prepotencias, envidias, vanaglorias. ¿Será que hay alguno de ellos que están invadiendo mi corazón? O algunos otros que aunque no lo haya nombrado, no significa que no los tenga. Señor Jesús, con la gracia y la fuerza de tu Espíritu, derriba todos esos frutos que pueden estar invadiendo mi vida. Derriba todos esos frutos que se quieren apoderar de mí. Señor, te pido que vengas a mi vida, que toques mi corazón, que toques mi mente en este momento, y que si es tu voluntad puedas derribar estos frutos que están ocasionando mi pecado, mis fallas, mis debilidades. Ven Espíritu Santo, ven poder de Dios, ven fuerza de Dios, gracia de Dios, acción de Dios en nuestras vidas. Ven a nosotros, Espíritu Santo. Abra su boca, hermano, y empiece a proclamar la necesidad del Espíritu Santo en su vida.
de proclamar la necesidad de la acción de Dios en su vida, de proclamar la necesidad de Dios en su mente y en su corazón. Dígale al Espíritu Santo: ven, fuerza de Dios, ven, fuerza de lo alto, ven y abraza mi vida, ven y derrumba, corta, arranca, Señor, todos estos frutos que vienen de este camino del pecado. Necesito de ti, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven a nosotros. Espíritu Santo, Ven, Espíritu Santo, tócame. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Una vez más, vamos a decirlos. tócame. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tócame. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Es que yo quiero sentir es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. ven y tócame. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Decimos todos: Tócame, Espíritu Santo, Espíritu Santo. tócame. Tócame, Espíritu de Dios. Una vez más, decimos: Tócame, Espíritu Santo. tócame. Tócame, Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. ven y tócame. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. ven y tócame. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. No se quede callado, mi querido hermano. Pida esa fuerza a su vida. Pida esa fuerza a su corazón. Pida esa fuerza a su mente. Ven, Espíritu Santo, y abrázanos. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y fortalece nuestras vidas. Ven y arranca, rompe todo aquello que está dentro de ese camino de pecado. Y que esos frutos que vienen de ti, Señor, florezcan en nuestras vidas. El fruto de la paz, el fruto de la bondad, de la generosidad, del dominio de sí mismo, el fruto del servicio. Ven, Espíritu, a nosotros. Ven, Espíritu Santo, fortalécenos. Ven, Espíritu Santo, y levántanos. Ven, Espíritu Santo, y llénanos de tu presencia. Ven, fuerza de Dios. Derrama tu poder y tu gracia sobre todos los que estamos aquí. Pasa tocando la vida de nosotros. Pasa tocando, Señor, la mente. Pasa tocando, Señor, el corazón. Pasa tocando, Señor, todas nuestras vidas. Pasa tocando, Señor, cualquier enfermedad. Danos la salud espiritual que necesitamos. Danos la salud espiritual que debe haber en mi vida. Danos la salud corporal si es tu voluntad, Señor. Cualquier enfermedad que pueda estar en nosotros, concédenos la sanación, tanto espiritual como corporal. Necesito de ti, Jesús. Necesito de la fuerza del Espíritu. Necesito de la gracia. Necesito de ti, Señor. Lléname, inúndame, Jesús, porque eres el Señor, eres el Dios. Ayúdame a creer, Jesús. Ayúdame a creer en todo momento, Señor. Alabo y bendigo tu nombre. Bendito seas. Tócame, Espíritu
Santo, Espíritu Santo, tócame, tócame, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Una vez más, digamos, Tócame, Espíritu Santo, Espíritu Santo, tócame, tócame, Espíritu de Dios. es que yo quiero sentir Es que yo quiero sentir la fuerza. de tu amor. Ven y tócame, Ven y tócame, Espíritu de Dios. es que yo quiero sentir Es que yo quiero sentir la fuerza. de tu amor. Ven y tócame, Ven y tócame, Espíritu de Dios. ustedes solitos, tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu Santo. Díganlo con fe. Una vez más. Tócame. Es que yo quiero sentir Que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Una vez más, es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Oren al Dios de la vida. Oren al Dios de la vida. Pasa Jesús. Pasa Jesús. Espíritu Santo. Espíritu de Dios, toca. Espíritu Santo, bendice. Espíritu Santo, derrama tu gracia sobre nosotros. Alabo tu nombre, Señor, por lo que haces. Derriba, corta, derrumba, Señor, todos esos frutos del camino de la muerte y llénanos de los frutos del camino del Espíritu. Alabado sea Dios. Alabado seas Jesús. Alabo tu nombre, Señor. Bendigo tu nombre, Jesús. Bendigo tu nombre por la gracia del Espíritu, que es el que nos hace decir Jesús es el Señor. Alabo tu nombre, Jesús, por lo que nos enseñas en la palabra, por lo que nos enseñan en este momento, Señor. Alabado seas. Alabado sea. Abra su boca y diga: te alabo, Dios, te alabo, Dios. Señor Jesús. Te bendigo, Jesús. Te bendigo por siempre, Señor. Te adoro por todo momento, Señor. Señor Jesús. Creo firmemente que eres el Rey de la Gloria. Creo que eres el Señor, el Salvador, que me ha dado vida, que me ha dado salvación en la cruz. Alabado seas por siempre. Bendito seas. Reconozco que eres el Señor, el Salvador. Reconozco que eres el único que puede dar vida en abundancia, el único que puede sanar, que puede levantar, que puede conceder lo que nosotros pedimos, Señor, si es tu voluntad. Alabado seas por siempre. Alabado seas, Jesús. Gracias por lo que nos das y nos enseñas. Bendito seas, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria, gloria por siempre, Jesús. Alabado sea Dios. Alabado seas, Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más. El Espíritu de Dios El Espíritu
colocarnos de pie y vamos a levantar nuestras manos. El Espíritu de Vamos a Dios decirle a se Jesús. mueve en ese lugar. Díganlo, está aquí. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, Está aquí. está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Díganlo ustedes. Toca mi mente y mi corazón. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Mi vida de tu amor. Muévete en mí. Una vez más ustedes, muévete en mí, decimos. Toca mi mente y mi corazón. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete. Una vez más, dígaselo, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete siempre, Señor, en mi vida. Muévete, Señor, siempre en mi familia. Muévete, Señor, siempre en mi corazón, en mi trabajo donde me encuentro, Señor. Muévete siempre, Jesús. Muévete en estos hermanos y hermanas que están aquí, Señor. Muévete en cada uno de ellos. Pasa y abraza a Jesús. Pasa y bendice, Jesús. Derrama tu misericordia sobre todos estos hermanos y hermanas que están aquí presentes. Muévete en ellos, Señor. Muévete en sus familias, en sus hijos, en su esposo, en sus esposas, en sus necesidades, Señor. Muévete en ellos. Adoro tu nombre por siempre, Jesús. Muévete en mí. Alabado seas, Dios. Muévete en mí. Alabo tu nombre, Señor. Toca mi mente, mi corazón. Alabo tu nombre, Jesús. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Muévete en mí. Dios Espíritu. Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más, díganlo. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Muévete en mí. Dios Espíritu. Dios Espíritu, muévete. Y dice a una sola voz, decimos todos. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete. Fuerte. en mí. Una vez más decimos. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias por este momento, Jesús. Y gracias por cada uno de nosotros, Señor. Bendito seas. Gracias, Dios, por lo que nos concedes y nos hablas y nos dices, Señor, gracias. Alabo y bendigo tu nombre por siempre, Señor. Amén. 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 Entonces,
dos caminos, según el apóstol San Pablo. Uno, el camino de la, y el otro, el camino del. Usted verá cuál escoge. Eso es cosa suya. El camino de la muerte, usted ya vio la lista, el menú. No, por algo le llaman muerte. Pero también nos dieron el menú de el espíritu, que es vida. ¿Ve? La decisión es de nosotros, no depende de Dios, depende de usted, porque el regalo ya fue dado. Usted verá si lo toma o no, cosa suya. Yo creo que tomándolo vienen muchas bendiciones para nosotros. Amén. Y eso nos lo concede solamente la gracia del Espíritu Santo. Por eso es que siempre hay que decirle: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Usted cuando, y que ya yo no sé qué hacer, estoy que reviento, estoy que exploto, usted ponga a orar y más nada. Ponga a orar y más nada, no se ponga a pelear. Ay, que me le voy. ¿Y qué me le voy? Ténganme porque me voy. Ténganme. Usted ponga a rezar y más nada. Invoca el Espíritu Santo y más nada. Señor, dame la paz que necesito. Pero Padre, que no me dan ganas de orar. No. Comience. Tiene que hacerlo. Porque no nos podemos dejar llevar por los impulsos que el cuerpo nos va pidiendo. Lo dice el apóstol San Pablo, los impulsos de la carne. No, que tranquiliza. Amén.